Balac el rey estaba confiando en que si Balaam iba y maldecía a Israel, él lo vencería. Él lo vencería. Maldícelo, lánzale un hechizo, una brujería, un viento ahí que los enferme, que los debilite, no sé, algo, demonio, lánzale demonios de temor, no sé. Bueno, en el mundo espiritual hay muchas cosas que sirven para dañar a las personas. Bueno, yo no tengo mucha experiencia, se los digo teóricamente, pero cuando uno lee la Biblia puede ver cuánta gente hizo daño, los espiritistas, por eso que el Señor dice: no te acerques a divino, no te acerques a brujo, no te acerques a hechicero, porque esa gente es muy peligrosa y los demonios, Satanás, trabaja del lado de esa gente. La Biblia lo revela, la Biblia lo muestra. Bueno, entonces llega el momento que Balaam se ciega, hermano. Esta es la parte que es preocupante para nosotros, porque muchos pueden caer en ese error, ¿sí? Muchos podemos caer, digo porque pues todos somos humanos, pero cuando más conocemos de la palabra y mejor entendemos el reino de los cielos y nos enfocamos, tomamos la decisión de enfocarnos más en lo eterno que en lo terrenal, va a ser muy difícil que Balac nos pueda arrastrar hacia lo que Dios no quiere que hagamos. Amén. Entonces parece que Balaam estaba como que dando: si sigo al Dios de los cielos y sigo a el Dios de las riquezas, porque por medio de Balac, por medio del rey, el Dios de las riquezas estaba atrayendo a sí mismo, le estaba poniendo una carnada a Balaam, al profeta. Entonces yo lo veo así, hermano, mira, que el Dios de las riquezas utiliza a Balac, el rey, para desenfocar a través del dinero, desenfocar de su ministerio que Dios le había dado y atraerlo así, para que Balaam mire el dinero, y al mirar el dinero y someterse al dinero y aceptar el dinero, pues adore a el rey de las riquezas o el Dios de las riquezas, llamado Mamón también, Mamón, este Dios de las riquezas. Entonces Balaam termina siendo seducido por el dinero, hermano. Yo no sé qué cantidad de dinero le estaba ofreciendo el rey Balac, pero me imagino si el hombre al principio dijo que no, de pronto el dinero no era tan atractivo, ¿cierto? ¿Qué cantidad de dinero puede ser atractiva para una persona que lo puede hacer cambiar de parecer? Y a veces uno se encuentra pasando unas necesidades bárbaras, hermano. Bárbaras. La casa está que se cae, las paredes están partidas, el techo está con hueco, cuando llueve se nos mete el agua, hay que estar poniendo, como dicen ustedes, chócoros por todos lados, hasta encima de la cama. A veces hay que poner ¿cómo se llama eso? Donde uno lava la ropa. Una tina, ¿qué? Una ponchera le llaman acá. Bueno, tienes que poner plástico y todas esas cosas, ¿cierto? Y de pronto viene un Balac y te ofrece dinero. Y uno está comiéndose las uñas, como decimos a veces vulgarmente. Entonces, allí es donde uno tiene que decidir. Si cojo la plata que me está ofreciendo Balac, o me mantengo así esperando en Dios. Porque Dios es fiel. Amén, hermano. Pero Él dice también que si en lo poco somos fieles, nos pondré en lo mucho. Ahora, ¿cómo demostramos nosotros que somos fieles en lo poco? En que aunque venga Balac a ofrecernos dinero para hacer lo contrario, para hacer lo malo, para hacer lo que Dios no quiere que hagamos, aunque venga Balac a ofrecernos dinero, nosotros vamos a decir que no. Mire, a Jesús le pasó algo similar.
Dice que viene el diablo y le dice, si postrado me adorares, te daré todas las riquezas y los reinos de la tierra. Y Jesús dijo no. Y Jesús en ese momento, él no estaba económicamente bien, no estaba en el centro de la ciudad, él estaba en un desierto. 40 días y 40 noches sin haber comido nada. Y en ese lugar no había absolutamente nada. Y es ahí donde llega el enemigo a ofrecerle lo material, o sea, Mamón, o sea, el Dios de las riquezas, viene a ofrecerle grandezas materiales. Y nos puede pasar a nosotros como cristianos, desenfocarnos. Él viene a desenfocarnos, Él nos va a tentar cada día y especialmente cuando estamos pasando necesidades económicas. Amén, hermano. Algo que te desenfoca de Dios. Mire, un hermano, pues, él tenía creo que 2 o 3 hijos, y algunos estaban grandecitos, ya creo que iba a uno para estudiar algo más que el bachillerato, tal vez universidad, y si no le da para la universidad, pues algo, un estudio más por ahí, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Un técnico. Bueno, pero sucede que él se había quedado sin trabajo. Y él era líder en la iglesia. Él estaba creciendo espiritualmente. Yo creo que él iba para el ministerio pastoral. Pero uno tiene que empezar de a poquito, siendo líder en la iglesia, trabajando con los niños, trabajando con los jóvenes, trabajando con los adultos, en el área de caballeros. En alguna área allí se ve el desempeño, el amor que uno le pone, la humildad, la obediencia, la sujeción. Y entonces es donde el pastor líder dice, este tiene madera para ser pastor, para hacerse cargo de una iglesia, porque lo vemos que está haciendo bien el trabajo ahí de líder de caballeros, o está haciendo bien el trabajo ahí en tal área donde lo hemos puesto. A cargo de personas, no a cargo de cosas materiales. Tú ves que tiene madera para ser pastor cuando lo pones a cargo de un grupo de personas y hace bien su trabajo. Y los trata con amor, con respeto, y los ayuda, y ves que ellos van creciendo también espiritualmente, y que empiezan a amar su iglesia, y que empiezan a amar su líder. Entonces tú dices, este tiene madera para pastor. Y uno lo coloca con el tiempo como pastor, cuando se abre una obra nueva o donde hay una obra que necesita un pastor. Bueno, el asunto es que allí es cuando el enemigo llega para tratar de desenfocarte. Y este hermano obviamente le ofrecen un trabajo que iba a ganar supuestamente buen dinero, mejor que cualquier trabajo que ofrezca. El mínimo creo que estaba ganando como el doble del mínimo en ese trabajo. Pero ¿dónde era ese trabajo? Era, para ser más específico, con un grupo de personas que trabajaban en unas minas artesanales, que la gente se va así como que al monte y empieza a escarbar, ¿cierto? Y empiezan a sacar oro, lo lavan y bueno, ahí ellos hacen su trabajo y sacan oro. Él era cocinero, él era chef, pero no que había estudiado eso, sino que había aprendido trabajando en restaurantes. Entonces alguien que lo conocía, que no era creyente, viene y lo busca y le dice, mira que nos vamos a trabajar en las minas, un grupo de personas, no sé si eran 20 o más, y necesitamos un cocinero. ¿Ya? Queremos que tú vayas y te vamos a pagar tanto. Somos una sociedad y mensualmente vas a tener tu dinero. Y él se acerca y me lo cuenta porque éramos amigos, ¿cierto? O compañeros ahí en la iglesia, éramos líderes. Entonces pues nos conversábamos entre nosotros. Y yo le digo, ¿y te vas a ir? Y él me dice, sí. Yo le digo, yo no me fuera. Y él me dice, ¿por qué? Yo no, porque pues yo estoy enfocado en lo que Dios quiere conmigo.
yo ya le he dicho al Señor que yo quiero servirle y esto y esto y esto. Él me dice, pero yo tengo mis hijos, yo quiero que mis hijos estudien, yo quiero que mis hijos sean alguien en la vida. Yo le digo, pues sí, eso está muy bien, pero ya le pediste a Dios dirección, Dios está de acuerdo. Él me dice, yo creo que esta es bendición de Dios porque pues yo necesito y he estado orando al Señor. Yo le digo, pero me estás diciendo que es una zona montaña, ¿cierto? Allá no hay nada. Allá tienes que venir al pueblo a comprar la comida y llevarla para darle de comer al personal. Ahí duermen en la montaña y todo eso. No hay una iglesia donde congregarse, no hay nada de eso. No sabes por qué tiempo te va, no sabes cómo te va a ir. ¿Y tú dices que eso es de Dios? Dios no te va a llevar, y yo se lo dije también, lo pensé primero y después se lo dije. Dios no te va a llevar a un lugar donde vas a dejar de servirle, si te tiene sirviendo como líder. Dios no te va a llevar a un lugar donde tú no vas a congregar. Dios no te va a llevar a un lugar donde tú te vas a separar de la iglesia. La vez pasada estábamos hablando de los carbones encendidos, que los carbones se mantienen encendidos cuando están juntos, ¿cierto? Si un carbón se separa del resto, es difícil que siga encendido o se consume más rápido, se acaba más rápido, pierde fuerza. Bueno, el asunto es que él tomó en poco el consejo que le di y se fue. En conclusión, él regresó después de aproximadamente medio año o más y solamente le habían pagado como 3 meses de trabajo y el resto lo habían tenido trabajando gratis prácticamente. Y aparte de eso, de que en esos lugares lo que más abunda son los prostíbulos clandestinos que arman carpas allí y la gente va y bebe y hay mujeres y todo eso de mal vivir, todo tipo de delincuentes, drogas y todo lo que tú quieras, porque donde hay dinero abunda eso. Y como para ellos era prácticamente fácil conseguir dinero, porque en un día podían sacar una cantidad de oro, 200, 300, 500 gramos y hasta 1000 gramos, como mejor les fuera el día. Y la mayoría de ellos cogían parte de ese oro, lo vendían ahí mismo y se iban a beber, a emborracharse, a estar con mujeres, a drogarse los que les gustaba la droga, y todo eso había ahí mismo cerca, no en la montaña, pero ahí cerca. Él vino borracho, o sea, ya no fue más a la iglesia cuando regresó, dejó eso porque se deshizo la sociedad esa de mineros. Entró el Estado también a prohibir porque estaban contaminando el río y no sé qué, y esto y el otro, y eso se vino abajo. Lo que él consiguió es apartarse del Señor, borracho, porque pues allá bebían hasta por gusto, y no logró absolutamente nada con los hijos. Nada. Cuando vino sin dinero, vino sin Cristo porque se apartó, vino a vivir una vida desordenada. Yo dejé esa ciudad y él no lo vi volver a la iglesia. Pasó mucho tiempo y no volvió. Yo siempre lo encontraba todo así como que nada de cristiano, o sea, ya un mundano. Todo así plebe y todas esas cosas, y yo lo miraba y le decía, hermano, ¿cuándo vas a la iglesia? Y mira que esto. Y siempre, no, ya voy a ir y esto y el otro. Y aquí, ¿cuándo hay culto? Tal día. Preguntándome cuándo había culto, si él sabía cuándo había culto. Ah, sí, voy a ir. Y se iba. Y nunca más lo vi llegar a la iglesia. Mira las cosas que pasan. Y cuando vemos la historia de este hombre llamado Balaam, le pasó algo similar. Porque el hombre le estaba ofreciendo dinero. Balac le ofrecía dinero. Vemos que llega el momento que él se sube en su burro, en su asno, y empieza a caminar hacia Balac. Obviamente ya estaba él enfocado en el dinero.
Ya se desenfocó de Dios, se desenfocó de todo, ya su mente estaba enfocada. He visto personas también que llegan a la iglesia, Señor, bendíceme, y empieza, no sé si Dios, no sé, pero les empieza a ir bien, materialmente. Venían a todos los servicios, pero ahora que ya tienen dinero, ahora que les está yendo mejor económicamente, ya no vienen a todos los servicios. Vienen a uno o dos. Y después ya solamente vienen a uno. Ya después vienen 1 o 2 veces al mes. Ya después vienen cada 2 meses. Después ya no vienen más. Y si ven que los empiezan a exhortar, a decirles, hermano, pero por favor, ¿cómo usted está dejando de venir a la iglesia? Se incomodan y se van a otra iglesia, donde no les digan nada y que puedan llegar cuando quieren y hacer como quieren. ¿Cierto? Porque ya se desenfocaron totalmente. Hermano, es triste la historia de este hermanito que les estaba contando porque terminó mal. Y Dios tenía un llamado para él. Era notorio que Dios lo había llamado, un ministerio y todo eso, pero se desenfocó. Se dejó atraer por Balac. Le llamó la atención el dinero. Y cuando no es de Dios, eso no te va a llevar a bendición. Mira cómo terminó, borracho y todas esas cosas. Pero yo le digo, hermano, yo sé un poquito de esas cosas. Yo no he trabajado en minas ni nada de eso, pero no sé, la vida permite que uno conozca, entienda, vea o escuche testimonios de otras personas. Y entonces uno como que dice, no es bueno. Porque si te vas a esos lugares, te vas a encontrar con gente que no es cristiana. Te vas a encontrar con que todo el mundo ahí bebe y hace una vida desordenada y en algún momento uno va a pisar el palito. Entonces terminó desenfocado totalmente. No sé si ahora habrá vuelto a Cristo, si estará vivo, si estará muerto. No sé si logró ayudar a sus hijos para que llegaran a obtener algo en la vida. No sé qué pasó con él. Pero se apartó de Dios. Las bendiciones, las verdaderas bendiciones para nuestros hijos y para nuestra familia están en Dios. Hermanos, les cuento mi experiencia en estos años, que a veces la cuento, pero la voy a nuevamente como testimonio de la gracia de Dios. Dios me dice, yo quiero que vivas por fe y te voy a enseñar a vivir por fe. Yo quiero que tú me sirvas en lo poco, en lo mucho. Yo quiero que tú me sirvas y yo me encargo de todo lo que tú necesites. Al principio me fue muy difícil acostumbrarme. Yo siempre trabajé y yo siempre dependí de mi esfuerzo, de mi trabajo, de lo que yo podía lograr en la vida, ¿cierto? Pero cuando vengo a Cristo, Él me dice, no, yo te voy a proveer. Pero ¿cómo? Si yo no trabajo, no como, el dicho de uno. Si yo no salgo a buscar, ¿quién me va a dar? Sentado. A mí no me gusta pedir, a mí me gusta trabajar, a mí me gusta ganármelo, a mí me lo gusta con mi sudor, no me gusta quitarle a nadie nada, ni nada de eso, le digo, Señor. No me pongas a mí en ese asunto. Y me mandan como pastor a una iglesia. Y yo recuerdo que yo los diezmos se los deberían dar al pastor, una iglesia pequeña, un grupo pequeño, 20, 30 hermanos, diezmaban los hermanos mensualmente, 20,000, 30,000, 50, 100, diezmaban ellos, ¿cierto? Entonces venía el encargado de la tesorería y me decía, pastor, los diezmos son para el pastor, aquí están. Y yo le decía, no me los dé. Hay que arreglar la casa del Señor con eso, hay que comprar unas sillas, hay que hacer esto y esto y esto. Yo suficiente con que ustedes me apoyen con un lugar donde dormir y mi alimento y como dice la palabra, y yo por ahí me busco trabajando, hago algo. Y viene un pastor, se entera de eso y viene un pastor y me dice, Guillermo, lo que tú estás haciendo está mal, estás yendo contra la palabra. Y me empezó a hablar por la palabra. Yo estaba recién, era un niño espiritual, pero ya Dios me llamó al ministerio pastoral. Y cuando Él me lo muestra por la palabra, que la iglesia está en el deber de cuidar de la familia pastoral, entonces, y Él me dice, si tú no lo quieres, no lo hagas por ti, hazlo por otros pastores que después de ti vendrán.
Y si la iglesia se acostumbra a no dar el diezmo a los pastores, cuando vengan otros, no se lo van a dar. Y hay otros pastores que lo van a necesitar. De pronto tú no lo quieras, pero estás yendo contra la palabra, porque la iglesia tiene que hacerlo, sembrar en los siervos de Dios, para que Dios, mira, la palabra lo dice. Y me decía, yo tengo la experiencia que cuando a mí me dan, yo lo recibo, y a esas personas yo oro por ellos y les va bien. Tú tienes que hacerlo, Guillermo. Entonces dije, Señor, lo voy a hacer. Y empecé a recibir los 10. Pero yo no quería hacerlo. Yo no quería. Me era muy difícil acostumbrarme a eso, a vivir por fe. Me era muy difícil a depender de lo que me den los demás, estar esperando que los hermanos diezmen, que los hermanos ofrenden, que los hermanos den para yo poder tener. Yo decía, no, hombre, Señor, a mí no me gusta eso. Déjame que yo trabaje, déjame que yo busque. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? Que Dios te quiere al 100% en su obra. Me enseñó que yo debería ser como el bombero, que cuando hay un incendio yo tenía que estar listo para ir a apagarlo a la hora que sea. Y si yo me ponía a trabajar secularmente, imagínate, a veces uno se levanta a las 5 de la mañana y regresa a las 10 de la noche del trabajo, ¿cómo iba a poderle servir a Dios como Él quería que yo le sirviera? No iba a poder. Entonces ahí donde el Señor me dice, decídete, Guillermo, ¿me sirves a mí o le sirves a Mamo? Porque yo quiero que me sirvas a mí. Yo quiero que me des tu tiempo. Yo quiero que me des tus sueños, tus metas, tus proyectos, todo, dámelos. Señor, pero yo quiero también lo mío. Yo tengo lo que tú necesitas. Si tú me sirves a mí, yo te voy a proveer todo lo que tú quieras. Todo. En ese tiempo estaba todavía soltero. Entonces le digo, Señor, y tú me vas a dar una esposa también. Y tú me vas a dar una familia también. Y tú todo. Mira a Abraham, le di todo. Lo saqué de su tierra y de su parentela y le di todo. Entonces yo le digo, bueno, Señor, te voy a creer. Hermano, y ahí es donde viene la lucha. Te empiezas a enfrentar a Balac. Balac te empieza a llamar, oye, vente, toma, aquí hay, vente. Y uno pasando ahí decimos las de Caín. Yo no sé si a Caín le fue mal, pero Dios lo bendijo. Dios le dijo, nadie te va a tocar. Y ve, porque Dios es misericordioso. Pero bueno, el asunto que allí hemos estado, cuando conozco a la que es mi esposa, me decía, no, yo me voy a trabajar, no vamos a estar así aquí, dependiendo de que si yo me voy yo le digo, espérate, quédate. Ella también venía de una vida de trabajar duro para salir adelante. Dios también la llama a vivir por fe. Entonces, no, yo me voy, bueno, le digo, si quieres anda, vete. Pero yo me quedo aquí sirviéndole al Señor. Era complicado, pero ahí tuvimos que aprender a vivir por fe. Amén, hermano. Ahí tuvimos que aprender a vivir por fe. Por eso es que yo puedo decir, oye, hermano, hay una diferencia entre vivir para las riquezas y hay una diferencia entre vivir para Dios. O sea, les estoy explicando que este hermano se desenfocó y le fue mal, porque él en su cabeza tenía que su prosperidad material estaba allí, en ese dinero supuestamente que iba a ganar trabajando de chef en esas minas. Pero se desenfoca y Dios yo creo que me usó para decirle, hermano, no, eso no es de Dios, porque Dios te necesita acá como líder, pero él no quiso escuchar y se fue. Balaam, Dios también le dijo, no, si usted lee la historia, Dios le dijo, no, tú no vayas a maldecir a mi pueblo, no vayas a hacer un trabajo por dinero. O sea, tú eres un ministro de Dios, tú eres un profeta, tú eres un hombre de Dios. ¿Cómo vas a ir? Porque te van a pagar allá un dinero, tú vas a ir a hacer eso. ¿Cómo? O sea, estás vendiendo algo que ni siquiera te pertenece. Porque él era profeta, ¿por qué? Porque Dios lo había elegido. Él profetizaba por medio de Dios y Dios
lo había hecho un mensajero de Dios, no sé si milagros, no sé, porque los profetas también Dios los usaba haciendo milagros y muchas cosas. Eso que él tenía era algo que Dios le había dado para que le sirviera a Dios mismo. O sea, era un siervo de Dios, que Dios le había dado herramientas para que le sirviera a él mismo. Se lo voy a poner de esta manera. Imagínate que tú contratas a un hombre para que trabaje en tu finca, ¿cierto? Y en tu finca, pues, como es grande, le das un caballo, o le das una moto, o le das un carro, le das una casa para que viva también allí, le das muchas herramientas y muchas cosas para que él viva, se sostenga y también para que sirvan para trabajar en la finca. Pero sucede que hay un señor que tiene una finca al lado y lo contrata para que él le trabaje, pero con las herramientas que tú le diste. Que use el caballo que es tuyo, que use el carro que es tuyo, que use la casa que es tuya, que use todo lo que tú le has dado para que él trabaje en tu finca, que las use para trabajarle al de al lado, y él está ofreciendo una plata para que haga eso. Entonces, él se va a trabajar a la finca de lado y descuida la finca tuya. Y todas las herramientas y todo lo que tiene son tuyos. ¿Es justo que él haga eso? Pregunta, ¿es justo? Obviamente que no, ¿cierto? Y eso es lo que estaba queriendo hacer Balac. Balac lo estaba llamando para usar lo que Dios había puesto en Balaam.